parte práctica de las preguntas de examen de física. Bien, solamente nos queda ver la parte de la unidad 4 vectores, ya que la unidad 5 no tiene problemas. Bien, listo, jóvenes. La persona que me estaba ayudando ayer, por favor, con el documento, ¿está en este momento acá en clase? Hola, Hola, profe, hola. jóvenes. Hola, 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 hola. jóvenes, ¿me logran escuchar? ¿Me Hola, escuchan, no? profe, sí, sí, lo escucho, lo escucho. Sí, lo Ya, escuchamos. bueno. Sí. Entonces, por favor, chicos, voy a iniciar la Recording in grabación. progress. Ya está. Bien, chicos, entonces le agradezco a la persona que me estaba ayudando ayer, que pueda también nuevamente compartirme el documento que estábamos rellenando. Solamente nos falta la parte de vectores ahora. Bien, chicos, antes de comenzar la clase de hoy, debido a que este tema es uno de los más complejos de física, voy a pedir nuevamente la ayuda de Dios para ti hoy. Bien, entonces todas las personas que creemos en Dios, por un momento cierren sus ojos, ya saben que lo hacemos en señal de respeto a Dios. Bien, ok, jóvenes, cierren sus ojos por un momento. Querido Dios, queremos pedirle nuevamente su ayuda. Hasta ahora hemos estado bien, nos ha ido bien, hemos logrado avanzar bastante bien, pero pedimos ayuda para lo que queda. Necesitamos entender lo que falta, solamente nos falta la parte de problemas de vectores. Así que, así como nos está ayudando hasta ahora, pedimos nuevamente ayuda para esto que falta. Y bueno, confiamos en que usted jamás defrauda a quienes confían en usted de corazón sincero. Así que gracias de antemano. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, arrancamos. Hermano, a ver, vamos desde el principio. Vamos a buscar todos los problemas de vectores. Avance, por favor, hermano. Ahí está, el primero, el 18. El 18. Nos dice, dado dos vectores, me da ahí dos vectores. Fíjense que está ahí con I y con J. ¿El número que acompaña ahí sería la componente X o la componente Y del vector? Respuesta, chicos. Reitero la pregunta. A ver, tenemos la pregunta 18 que dice, dados dos vectores, y me da un vector A y un vector B. El vector A es 3i más 6j. A ver, cuando encontrábamos una i y una j, dijimos que eso nos ayudaba a saber cuál componente del vector era. Entonces, lo que acompaña ahí, ¿es la componente X o la componente Y del vector? X. En la X. Y la J es para la componente Y. ¿Ya? Entonces, voy a anotar acá. El vector A es igual a 3i, i unitario, más 6j, j unitario. Listo. Y el vector B, también voy a anotarlo acá, es menos 3i menos 3j. Nos dice, hallar la suma resultante en módulo R de estos dos. ¿Ya? Entonces, la suma resultante, bien, hay que sumar entonces a estos vectores y el resultado de la suma se le llama vector resultante. ¿Ya? Yo les enseñé esto en clase, vamos a recordar cómo se hace. Entonces, a ver, al sumar A con B, el resultado se va a llamar vector resultante. Aquí. ¿Logra ver, jóvenes, lo que estoy escribiendo? ¿Se nota o está desenfocado? Sí, Sí, se se puede nota. ver. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo se hacía? Se suma I con I y J con J. ¿No? Entonces aquí sería 3 menos 3, 0I. 6 menos 3, 3J. Ahí está. Bien, ahora jóvenes, este es el vector que resulta de sumar A con B. A este vector se le llama vector resultante. Sin embargo, chicos, la pregunta me dice que hallemos el módulo del vector suma, el módulo del vector resultante. Ya, ahí dice la suma resultante en módulo. Ah, quiere el módulo, el tamaño del vector resultante. Para hallar el tamaño de un vector, chicos, conociendo el valor de su componente X y su componente Y, se debe aplicar la siguiente fórmula, que nace el teorema de Pitágoras. La resultante, el tamaño del vector resultante es igual a raíz de la componente X, es decir, lo que acompaña a la Y, al cuadrado, más la componente Y, lo que acompaña a J, al cuadrado.
Ahí está. Bien. Entonces reemplazo. Rx es lo que acompaña ahí. Entonces reemplazo acá 0. Ry es lo que acompaña a J. Reemplazo acá 3. Ahora, 0 al cuadrado, 0. 3 al cuadrado, 9. 0 más 9, 9. Y raíz de 9 es... Está bien, chicos. Entonces, ¿cuál es el inciso correcto? La D, 3. La 3, de... la D, La D. La D. La D. Entonces, encerramos el inciso D. Hermano, encerrarlo el inciso D, porfa. Yo aquí voy a marcarlo de color rojo igual. El inciso D. Listo, ahí lo tenemos, chicos. Ya, entonces, esta formulita, jóvenes, que está acá, es la fórmula para encontrar el tamaño de un vector, conociendo su componente X, lo que acompaña ahí, y su componente Y, lo que acompaña a J. Bien, eso aplica a cualquier vector, jóvenes. Si yo quiero conocer el tamaño del vector A, tengo que colocar raíz de la componente X, que en este caso es 3, al cuadrado, más la componente Y, que en este caso es 6, al cuadrado. Lo mismo, si quiero hallar el tamaño del vector B, la componente X que tiene al cuadrado más la componente Y al cuadrado, en una raíz cuadrada. Esta formulita se aplica a cualquier vector. En este caso nos pidió el tamaño del vector resultante, por eso lo apliqué al vector resultante. ¿Se entendió, jóvenes, este primer problema? ¿Alguna consulta quizá? ¿O todo bien? Todo bien, profesor. todo bien. Muy bien, jóvenes. Todo bien. Vamos con el siguiente, hermano. Es la número 20. A ver, dice, la suma resultante de los vectores lineales en el eje X, colineales quiso decir ahí, ¿ya? La suma de los resultantes de los vectores colineales, que son los que comparten en la misma línea, ¿no? La misma recta. En el eje X de 10, 12 menos 4 unidades de longitud es, a ver, ¿qué tenemos acá, chicos? Yo les había dicho que hay dos formas de sumar vectores, ¿no? La primera es cuando te da al vector en su forma cartesiana, es decir, con IJ, y eso es sencillo, como vieron que se hizo el problema anterior. La otra es cuando te dan el tamaño de los vectores. Hay que aplicar ciertas reglas. Ese tipo de problemas yo se los dejé en un video que se los envié por el grupo, y de todas formas, si por si alguno no lo vio, aquí lo voy a explicar cómo se hace, ¿ya? Entonces, aquí me habla de 3 vectores. Voy a darles nombres porque ahí no le da nombres, así que yo le voy a dar nombres. El primero se llama, voy a llamarlo A, el segundo B y el tercero C. Los tamaños nos los da ahí. Dice que uno vale 10, el otro vale 12 y el otro vale 4. Ya solo que ahí algunos están con positivo y otros están con signo negativo, ¿ya? Ahora, dice que los 3 son colineales. ¿Qué significa? Que están en una misma línea. Y esa línea es el eje X, ¿no? Ahí dice en el eje X. Entonces, vamos a dibujar a los 3 vectores, jóvenes. Voy a dibujarlo acá. Y, X. Entonces, ¿cómo se dibujan? Ya sabemos que todos están en el eje X, pero aquellos números que están con positivos, por ejemplo, el 10 está con positivo, significa que el vector A, el primer vector, su tamaño es 10, pero como está con signo positivo, significa que está yendo hacia X positivo, está apuntando hacia el eje X positivo. Lo mismo el vector B, su tamaño es 12, pero como está con positivo, significa que apunta hacia el eje X positivo. Ahora, el último vector, que es C, su tamaño es 4, pero como está con signo negativo, significa que apunta hacia el eje X negativo, el vector C. Entonces los dibujos, jóvenes, todos fíjense que su cola de flecha se los debe colocar en el origen del sistema cartesiano. Esa es la regla, ¿ya? Ahí está. Bien, jóvenes, ahora toca encontrar el vector resultante. Vamos a sumar a los 3 vectores. Vamos a combinar a los 3 vectores y una vez los combinemos a todos, nos va a quedar un solo vector. A ese vector se le llama vector suma o vector resultante. Entonces, ese vector va a tener cierto tamaño, el nuevo vector, el vector resultante, el resultado de la suma. Y para saber cuánto es el tamaño de ese vector llamado resultante, tenemos que aplicar la siguiente regla. Todos los vectores que estén yendo en dirección X positivo van a venir con positivo, y los que estén yendo en dirección X negativa van a venir con negativo. ¿Ya? Entonces, el tamaño del vector A se escribe simplemente A. ¿Ya? Entonces, voy a anotar aquí los tamaños de los vectores. El tamaño de A sería con positivo porque apunta hacia X positivo.
El tamaño de B también positivo porque apunta hacia X positivo. Y el tamaño de C negativo porque apunta hacia X negativo. Así de sencillo. Ahora vamos a reemplazar los datos. A, su tamaño es 10. De B, su tamaño es 12. Y de C, su tamaño es 4. Entonces, todo esto, si sumamos, a ver, 10 más 12 es 22, menos 4, 18. ¿Cuál respuesta es la correcta, entonces? Ninguno. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Ya, ¿Qué entonces, pasaría jóvenes, si ninguno porque... en el mismo ejercicio me dan un vector resultante en Y? Ya, eso es cuando estamos de forma perpendicular. Ya, cuando tengas un vector en Y y otro en X, es de forma perpendicular, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. En este momento todos van en la misma dirección, todos son horizontales. Ya, y cuando es así, entonces, los que van en dirección del eje positivo, positivo. Los que van en dirección del eje negativo, negativo. Ya, igual, si están en verticales todos, si todos están en el eje Y, los que van hacia el eje Y positivo son positivos, y los que van hacia el eje Y negativo son negativos. Así funciona. Entonces ahí tenemos la respuesta, sería 18 el tamaño del vector suma o vector resultante se le llama. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces ninguno, porque no había esa opción. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Ya? Por último, jóvenes, solamente para su comprensión, porque ya la respuesta la tenemos, que es R igual 18. Entonces, para su comprensión, si el resultado queda con signo positivo, significa que el vector resultante, este vector, también va a estar yendo en dirección X positivo. ¿Ya? Ahí está el vector resultante, cuyo tamaño es 18, pero va en dirección X positiva porque el resultado fue positivo. Muy bien, chicos. Al combinar estos tres vectores, entonces nos quedó un solo vector llamado resultante, que fue la suma de los tres vectores. Y va en dirección X positiva porque aquí este resultado quedó en positivo, ya lo sabe. Vamos con el siguiente. ¿Cuál sigue? El 27. Ok. Aquí nos dice, dos vectores paralelos de un mismo sentido, de 3 y 4 unidades respectivamente. La suma de estos será igual a... Ya me habla de dos vectores. El primero, su tamaño es 3 y el otro, su tamaño es 4. Voy a llamarlos A y B. Como no me dan los nombres, yo elijo qué llamarlos. Ahora, me dice que estos vectores, no me dice si está yendo en el eje X o en el eje Y, no como en el caso anterior. En el caso anterior me decía que estaban yendo en el eje X, pero acá no. Aquí me dice solamente que son paralelos. ¿Qué significaba paralelos? Bueno, que iban en la misma dirección, aunque no están compartiendo la misma línea, ¿no? Iban en la misma dirección. Y bueno, me dice que van en un mismo sentido también, en un mismo sentido, es decir, que los dos van a la derecha, o los dos van a la izquierda, o los dos van hacia arriba, o los dos van hacia abajo. Habrían varias posibilidades. Y bueno, como no me especifica cuál de todas las posibilidades es, significa que son vectores libres, es decir, que yo puedo dibujarlos donde considere mejor, siempre y cuando sean paralelos y del mismo sentido. Entonces, ¿qué opciones habría? A ver, te lo voy a dibujar acá. Que, por ejemplo, los dos estén yendo hacia la derecha. Ahí tengo dos vectores paralelos. No comparten la misma línea, pero van en la misma dirección, los dos son horizontales y en el mismo sentido, los dos hacia la derecha. O bien que vengan así, por ejemplo. ¿Ya? Aquí está el vector A y el vector B. Aquí cumple igual la condición de que están en la misma dirección, los dos son verticales y también en el mismo sentido, los dos van hacia abajo. O también podría estar así. Ahí está el vector A y el vector B. En este caso, cumplen igual la condición de que van en la misma dirección, los dos están igualmente inclinados y van en el mismo sentido, ¿no? Los dos van para allá. Entonces, hay varias opciones, pero bueno, como no me especifica cuál de todas es, yo elijo, son vectores libres, yo elijo cómo dibujarlos. Entonces, yo te recomiendo que cuando tengas estos casos, que tú puedes elegir, porque no te especifica cómo es exactamente, entonces, elige siempre este caso, ¿ya? Donde sean horizontales y estén yendo hacia la derecha. Elige eso, por comodidad, te recomiendo elegir eso. Entonces, voy a dibujar un eje cartesiano para hacer la suma de vectores. Y, X. La regla es que los dos vectores que tengas que sumar sus colas de flecha estén en el origen del sistema cartesiano. Entonces voy a dibujar al vector A.
Ahí está. Y al vector B. Listo. El vector A y el vector B. Bien. Fíjense, la cola de flecha está en el origen del sistema cartesiano, ¿no? Y bueno, aunque en un principio decían que era paralelos, ¿no? Paralelos significa que tienen la misma dirección, pero que no comparten la misma línea. Sin embargo, jóvenes, al colocarlo en el eje X con la cola de flecha en el origen, bueno, los dos van a tener que estar en el eje X. Ya es decir, van a terminar siendo colineales. Aunque en un principio eran paralelos, es decir, no compartían la misma línea, cumpliendo la regla de que para sumar vectores tengo que colocarlos las colas de flechas en el origen y luego dibujar a los vectores tal cual estén, pero con la cola de flecha en el origen, pues bien, ahí los dos estarían sobre el eje X, ¿no? Serían colineales. Empezaron paralelos, pero terminaron siendo colineales, según esta regla. Bien, jóvenes, a ver, eso es un detalle menor. Lo que importa acá es sumarlos. Entonces, a ver, vamos a encontrar la resultante. Como los dos acá apuntan hacia X positivo, los dos van a venir con positivo. El tamaño de los dos, de A y B, vendrán con positivo. Entonces reemplazo. A es 3 y B es 4. Eso será 7. ¿Cuál es el inciso correcto entonces? El inciso D. Muy bien. Inciso D entonces, chicos. Ya está. Entonces, bueno, finalmente voy a dibujar un eje cartesiano XY para mostrar cómo queda el vector resultante. Al sumar estos dos vectores me queda un solo vector que va, como me quedó el resultado positivo, significa que va a estar yendo en dirección X positiva. ¿Ya? Este es el vector resultante, que está yendo, insisto, en dirección X positiva porque el resultado fue positivo. Si hubiese sido negativo, hubiese estado apuntando hacia X negativo. Tamaño 7, pero hacia X positivo. Muy bien, ya está la 27. Sigamos. La 28. Antes de pasar a la 28, ¿alguna consulta, jóvenes, hasta acá? ¿Todo bien? Magnífico. Sigamos avanzando. La 28 dice, tenemos dos vectores. Aquí me dan nombres, B y C. Ok, B. Dice que valen 10 y 13. Entonces, el primero que es B vale 10 y C vale 13. Ya está. ¿Qué más me dice? Tienen la misma dirección y sentido. En resultante suma será, ya me pide encontrar la suma de esos dos vectores. Y también acá solo me dice que tienen la misma dirección y sentido. Entonces yo podré elegir, ¿ya? Entre esta o cualquier otra opción. Y yo les dije que en esos casos, cuando se nos permite elegir, son vectores libres y yo les recomiendo elegir así, ¿no? Que los dos vayan hacia la derecha. Entonces, bueno, voy a dibujar el eje cartesiano, XY. Y bueno, ahí toca dibujar a los dos vectores que en este caso se llaman B y C. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, coloco acá B y acá C. ¿Listo? Ya está. Entonces, aquí están todas sus colas de flecha, están en el eje, en el origen del sistema cartesiano. Ahora sí, digo, la resultante suma. Como los dos apuntan hacia el eje X positivo, los dos van con positivo. B y C. Sus tamaños son 10 y 13, esto da 23. Como respuesta sería 23. ¿Cuál es el inciso correcto entonces? El inciso C, correcto. Inciso C, ya está. Entonces, ya sabemos que, al fin de cuentas, en una nueva gráfica se dibuja el vector resultante. Esto para entender, ¿no?, el significado del resultado. Entonces, la resultante será un nuevo vector, resultado de la combinación de los dos primeros, de la suma de los dos primeros. Como me quedó positivo el resultado, significa que también va en dirección X positiva el vector suma, el vector resultante de la suma de esos dos vectores. Muy bien, sigamos. Estamos con la... ¿Cuál toca ahora? Sigamos, hermano. Vamos a ver cuál toca. Sigue, por favor. Ya saben sus horas de examen entonces, jóvenes, ¿no? Ya les dieron. Sí, a cada uno ya Sí, mandaron. profe, ya nos dieron.
¿Va a ir para allá en la mañana? ¿Perdón? ¿Va a ir mañana ya a animar? Ah, quisiera, chicos, quisiera, pero bueno, en realidad los profesores nos dejan fuera de todo el proceso del examen, ¿ya? En realidad solamente los coordinadores se encargan de eso. Nosotros nos encargamos de enseñarles a ustedes el contenido que necesitan para llegar preparados para el examen. Pero ya el examen es solamente con los coordinadores. Vamos con la 82. Bien, la 82 es el siguiente. Dice, ¿cuál es el módulo de un vector cuyo punto extremo es el punto 1, 3, 4 y cuyo origen es el punto 0, 0, 0? A ver, vamos a anotar eso. El punto 1 es 3, 4. 3, 4. Este es el extremo, dice la pregunta. El extremo del vector, ¿no? El extremo, recuerden que es lo mismo que sentido, ¿no? La punta de flecha. Y bueno, el origen, que es la cola de flecha, está en el punto 0, que es 0, 0, el origen del sistema cartesiano. Bien, este es el origen. O le voy a poner origen. Listo, nos pide encontrar el tamaño del vector, ¿no? Dice, ¿cuál es el módulo de este vector? Ah, ya, muy bien. Listo, chicos. ¿Puede verse en este momento lo que voy a escribir acá? ¿Se puede ver lo que estoy indicando con la mano? Sí, se ve, Licen. Sí, 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 se se ve. Muy ve. bien, sigamos entonces, sigamos. Voy a hacer un diagrama Ujú. cartesiano. Este problema es un poquito diferente, chicos. Atención, por favor, no se distraigan, ¿ya? Voy a hacer un diagrama cartesiano. XY. Y voy a ubicar a los puntos que me han dado, que serían 3, 4. Ya, entonces, a ver, sería 1, 2, 3 para X. Y acá sería 1, 2, 3, 4 para Y. 4 para Y. Entonces, bueno, voy a encontrar ese punto. Aquí estaría el punto llamado P1. Y el otro punto, P sub 0, está aquí en el origen, ¿no? Y bueno, como pueden ver, el punto 1 es el extremo. La punta de flecha tiene que estar acá, del vector. Y el punto 0 es el origen del vector. La cola de flecha va a estar acá. Entonces, tengo que dibujar ahí mi vector. Ahí está. Voy a llamarle vector A, ¿ok? A este vector. Bien, jóvenes, entonces este es un vector localizado, por ejemplo, porque aquí sí me dan todo lo necesario para ubicar bien a mi vector, no me permiten elegir. Aquí me están dando todas las indicaciones. Bien, es un vector localizado. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso, chicos, es descomponer a este vector. Cuando un vector está inclinado, se lo tiene que descomponer. ¿Se acuerdan de eso, no? Seguramente. Entonces, ¿cómo se descomponía? Se van a la punta del vector y bajan recto hasta tocar con el eje X. Y ahí dibujarán a un vector. Esa es la componente X del vector que está inclinado. Recordemos que se lo convierte en dos vectores, ¿no? Uno completamente horizontal y otro completamente vertical. Para eso vamos a tener que venir desde la punta del vector recto hasta tocar el eje Y. Entonces ahí dibujo un vector horizontal. Ahí está. Entonces, este vector que está inclinado se va a convertir en dos. Un horizontal y un vertical. A eso se le llama descomponer vectores. Ahora, ¿cómo se le llama al vector horizontal? El mismo nombre que se le da, el mismo nombre que del vector que originalmente estaba inclinado y que lo estamos convirtiendo en dos. También se va a llamar A. Hemos llamado A al vector inclinado. También se va a llamar A pero se va a llamar A sub X. ¿Ya? Y esto se lee la componente X del vector A. A este vector se le va a llamar también A, pero con un subíndice Y. Esto se lee la componente Y del vector A. Bien, entonces, ahí tenemos las dos componentes. Y ahora vamos a expresar al vector en su forma cartesiana. En su forma cartesiana. Ya que es con sus componentes. Con su componente X acompañado de una Y y su componente Y acompañado de una J. ¿Bien? Ok, entonces, a ver, ¿cuánto es el tamaño de la componente X que tiene que venir acompañado de la Y? ¿Cuánto es el tamaño? Fíjense acá, ¿cuánto es el tamaño de la componente X? Yo pensé que cuando mi apellido termine con mi examen de mañana, pues hay que ¿Tres? dar tipo. ¿Tres? No, 3, correcto. 3, entonces anoto acá 3. ya no. El tamaño entonces del vector de la Por el componente X es 3. examen Por eso yo escribo acá Apaga tu 3. micrófono, por favor. ¿Cuál? Este micrófono se escucha.
Ya, chicos, como siempre les encargo, por favor, cada quien es responsable de sus micrófonos, porfa, ya para no perjudicar a la clase, les agradezco. Bien, entonces, chicos, estábamos anotando acá al vector A en su expresión cartesiana, ¿no? Donde vamos a anotar la componente X acompañado de la Y, la componente Y acompañado de la J. Entonces, el tamaño de la componente X, como pueden ver, es 3. Ahora, ¿qué signo le debo escribir acá? ¿Positivo o negativo? Bueno, si apunta hacia X positivo, es positivo. Si apunta hacia X negativo, negativo. En este caso está apuntando hacia X positivo, por eso será signo positivo. Ahora me voy a la componente Y, que tiene que venir al ladito de la J. ¿Cuál es el tamaño de la componente Y? 4. 4. Bien, escribo acá 4. ¿Qué signo va a tener? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque está apuntando al eje Y positivo. Exactamente, esa es la respuesta correcta, hermano. Listo, entonces aquí tenés al vector A expresado en su forma cartesiana, ¿no? La información completa, del vector completo. Ahora, tenemos que hallar el tamaño de este vector. Entonces aplicamos la formulita para hallar el tamaño de un vector, que sería el tamaño de un vector igual a raíz de el valor de su componente X elevado al cuadrado más el valor de su componente Y elevado al cuadrado. Entonces, Pitágoras se usa para encontrar el tamaño de un vector, ya conociendo el valor de su componente X y su componente Y. En este caso, vale 3 la componente X y la componente Y vale 4. Ambos son positivos. Entonces, si resolvemos esto, ¿a qué va a ser igual? A ver, veamos. Raíz de 3 al cuadrado, 9. Más 4 al cuadrado, 25. No, 4 al cuadrado es 16. 16. 16. ¿Listo? Ahí está 16. Entonces, a ver. A va a ser igual a 9 más 16 es 25. Y raíz de 25 es 5. Ahí tenemos la respuesta. 5 es el tamaño del vector A. ¿Cuál inciso sería el correcto entonces? ¿El inciso A? Bien, ahí lo tenemos, jóvenes. ¿Se entendió este problema, chicos? ¿Vamos bien? Sí, se entendió. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos bien. Vamos bien, sigamos. Chicos, por favor, les pido algo. Chicos, además de que siempre les recomiendo tomar atención en clase, que no se distraigan para que no se pierdan ningún punto importante de la clase. Además de eso, necesito, chicos, que entiendan de que hay personas que cuando se les explica algo, al vuelo lo entienden. ¿Ya? Al vuelo agarran el conocimiento y lo entienden. Pero hay personas que le toma un poquito más de tiempo entenderlo. Entonces, si es tu caso, si notas que como que no está quedando muy claro, no tengas pena en decírmelo. ¿Ya? Yo con todo gusto voy a buscar la forma de explicártelo más a profundidad todavía. Pero sé sincero, ya necesito que todos entiendan lo que se les vaya a explicar acá. Porque ya, jóvenes, esto es lo último, ya mañana en su examen tienen que salir de acá entendiendo todo, sin dudas. ¿Ya? Vamos bien hasta acá entonces. Vamos con la siguiente. La 83. Voy a cambiar de página. ¿Alguien quiere tomar una captura antes de pasar a la siguiente página? Sí. ¿Ya? Ok. Ahí se ve, creo que no se ve mucho. A ver. No, lo bajó mucho. Ya, a ver, voy a bajarlo hasta el inicio y luego le toman una segunda captura, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tomen una captura ahí. Los que quieran. Ahí. Listo. Esa sombrita, dice. ¿Esta sombrita que está acá? Hermano, es del soporte que está sosteniéndome el teléfono. No puedo quitar esa sombra. Si no, con todo gusto lo hiciese. Ya, ahí está otra para que le saquen captura, ¿ya? Listo, chicos. Bien. Vamos con la otra página. Ya, denme un segundito, chicos. Tengo que buscar hojas blancas para que continuemos, ¿ya? Un segundito, por favor.
Ya, ahora sí. Continuando. A ver. ¿Qué número toca ahora? ¿Puede El ser el documento 83. Word más grande? Pregunta alguien. Bueno, en realidad creo que ustedes tienen chicos que modificar eso, ¿no? Desde ustedes manualmente lo modifican para que aparezca un poquito más grande la parte del documento Word. Bien, listo, jóvenes. Continuamos entonces. Estamos en la 83. Vamos con la 83. Seguimos. Dice, tenemos dos vectores A y B. Hallar el vector resultante de A menos B. Esto es resta de vectores. Resta. Entonces vamos a ver cómo se hace la resta, chicos. Atención, por favor, porque esto es algo nuevo. A ver, tenemos el vector A, voy a anotarlo acá, que sería 3i más 10j. Ok. 3i más 10j. Y tenemos el vector B, que es menos 6i menos 4j. Lo anoto, menos 6i menos 4j. Listo. Ahora vamos a encontrar el vector resta. El vector resta. Entonces escribo. Tengo que hallar A menos B. Entonces voy a escribir A, que es 3i, el de acá, ¿no? 3i más 10j. Ahora, como tengo que hacer resta de vectores, necesito colocar menos B. ¿Ya? Menos B. Porque tengo que hallar A menos B, no A más B, sino A menos B. Entonces, menos B, jóvenes, viene a ser lo mismo que B, pero con signo cambiado. ¿Ya? Es decir, aquí, en vez de colocar menos 6i, voy a colocar 6i, con signo cambiado. En vez de colocar menos 4j, coloco más 4j. Entonces, es como que si multiplicásemos por menos 1 a todo. Entonces, aquí va a ser menos, aquí cambia de signo, ¿no? Más, aquí cambia de signo más. ¿Ya? Entonces, menos B viene a ser lo mismo que B, pero con signo cambiado. Y luego se hace una suma normal, ¿no? La resultante de la resta de A menos B va a ser 3 más 6, 9i, 10 más 4, 14j. ¿Qué inciso sería ese? Ah, el inciso B. Eso es. ¿Se entendió, chicos? La resta está súper sencillo. Bueno, espero que lo estén notando. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Muy bien, jóvenes. ¿Los demás, chicos? Sí, se entendió. Vamos bien, qué bueno. ¿No era menos 6? ¿No era menos 6? Sí, hermano, parece que un poquito ahí te distrajiste. Es menos 6, pero es menos 6 y menos 4. Pero esto es B. Ya. Yo en este momento estoy hallando la resta de vectores, es decir, A menos B. Entonces, menos B es lo mismo que B, pero con signo cambiado, les decía. Entonces, aquí ya, si estaba con menos, aquí va a ser más. Y si aquí estaba con menos, aquí igual va a ser más. Entonces, menos B es lo mismo que B, pero con signo cambiado. Y ya luego se procede a sumar con normalidad. ¿Está bien? Sí, ya entendí ahora sí. Muy bien, hermano. Ya no pasa nada. Sigamos. Estamos en la 84 ahora. Sí, la 84. 84. Aquí me dice, dado un vector, me da el vector A ver, voy a anotar ese vector. Vector A igual 3i más 3j. Me da el vector. Me dice, la dirección de este vector será, me habla de dirección. Espero que se acuerden, jóvenes. La dirección de un vector se mide con el ángulo de inclinación. ¿Se acuerdan, no? El ángulo de inclinación es la dirección del vector. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el detalle es, ¿y cómo vamos a hallar el ángulo si no podemos usar calculadora? En este caso hay que usar un poquito de lógica, jóvenes. Mirá la estrategia que vas a usar. No te distraigas, por favor. Lo voy a dibujar acá. A ver, voy a dibujar un eje X, un eje Y. Ahora, voy a dibujar a este vector. ¿Ya? Entonces, yo tengo la información de su componente X y su componente Y. Entonces, cuando el vector está colocado de forma cartesiana, está expresado de forma cartesiana, pues bien, yo tengo toda la información para dibujar correctamente a mi vector. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, primero se dibuja la componente X, que es el numerito que está al lado de la Y. ¿Ya? Entonces, será un vector en el eje X. Como es positivo, significa que será un vector apuntando a X positivo. Entonces, como el tamaño es 3, a ver, digo 1, 2, 3, hasta acá. Ahí tengo a un vector, hasta acá, que va a ser la componente X de mi vector A. ¿Ya? Esta es la componente X de este vector llamado A. Bien, componente X. Ahora voy a dibujar a la componente Y, que también es 3. Entonces digo 1, 2, 3, y lo dibujo acá porque como es positivo, significa que apunta hacia Y positivo. Entonces aquí voy a dibujar al vector
a la componente AY. Listo. Ahora tenemos que trazar la regla la regla del paralelogramo, ya que consiste en venir a la punta de la componente X y dibujar una línea paralela al componente Y, o sea, a este vector. O sea, paralela significa que sea con la misma dirección, ¿no? Si aquí es vertical, aquí igual va a ser vertical. Y que sea del mismo tamañito, ¿ya? Igual, me vengo aquí a la punta del vector AY, al vector de la componente Y, y dibujaré una línea paralela al otro vector que sería el vector AX, la componente X. Entonces, paralela significa de que vaya en la misma dirección. Aquí es horizontal, aquí también va a ser horizontal. Entonces, en algún momento las dos líneas paralelas se van a juntar, se van a cruzar. Entonces, en ese punto de unión, voy a marcar un puntito y me vengo desde el origen del sistema cartesiano hasta ese punto, dibujando a un vector. Bien, este vector es el vector A que tenemos acá, este vector A. ¿Ya? Ese es el vector A. Y estas son sus dos componentes. ¿Ya? Y vamos a verificar, ¿no? Cuando teníamos un vector inclinado, se iba a la punta del vector y se bajaba recto, y ahí se dibujaba la componente X. Se iba recto hasta el eje Y y se dibujaba el vector componente Y. Y como pueden ver, cumplimos esos parámetros. Entonces, jóvenes, estamos bien. Ya hemos dibujado correctamente al vector. Esto yo les enseñé en clase, pero si lo estoy recordando, chicos. Ahora, el ángulo que tenía el vector, en este caso llamado A, con el eje X, era la dirección llamado θ. El detalle es, ¿y cómo voy a saber cuántos grados es eso? ¿40? Como dice su compañero Reader. ¿Es 40 eso? ¿45? ¿50? ¿70? ¿Cómo vas a saber? 45. Mira esta estrategia. Mira esta estrategia. Mira esto. Mira esto. Sin tener que usar calculadora. A ver. Aquí tenés un cuadradito, ¿no? ¿Te das cuenta que es un cuadrado? Porque el tamaño de este es 3, ¿no? Hemos visto que es 3 el tamaño. Y acá también el tamaño de este es 3. Entonces, como acá es 3 y acá es 3, es un cuadrado esto. Ahora, este de acá viene a ser la diagonal del cuadrado. Ahora, entre el eje X y el eje Y hay 90 grados, ¿no? 90 grados. Ahí. Y esta diagonal lo parte justo por la mitad porque es un cuadrado. Lo parte justo por la mitad. Al ángulo. Entonces, si de acá hasta acá es 90 y esto lo parte por la mitad, ¿cuánto es esto? 45. 45, la mitad de 90. Así, sin calculadora, te das cuenta que el ángulo es 45 grados. Así lo van a hacer, chicos. ¿Se entendió, chicos? Sí, claro. ¿Sí? Ya, Claro. pero ese es cuando es un cuadrado. O sea, la diagonal lo parte en dos cuando es un cuadrado, cuando los dos lados son iguales. Si es un rectángulo, o sea, si un lado es pequeño y el otro lado es grande, ya no lo parte por la mitad. Ahí ya no va a ser 45, va a ser otro valor. Y para eso vamos a tener que sí o sí aplicar calculadora. Pero como en el examen no te van a permitir calculadora, pues no te van a dar los casos de los rectángulos. Te van a dar el caso de los cuadrados. Y ahí sí o sí la diagonal lo parte en dos y ahí tu ángulo va a ser 45 grados. ¿Bien? Entonces el inciso correcto fue el inciso B. O sea, anoto acá, inciso B. Muy bien, chicos. Prosigamos. A ver, la 86 es la que sigue ahora. La 86. 86. Dice, dado los vectores, hay ahí dos vectores. Pero fíjate que acá aparece la letra K. Además de I y J aparece K. ¿Qué es eso? Cuando aparece acá, jóvenes, significa que ese vector está en el espacio y no en el plano. ¿Ya? Por ejemplo, acá el vector está en el plano. Es decir, está así el vector. Está así. Ahora, si un vector está así, es en el espacio. Ahí es en el plano. Pero si está así, es en el espacio. Hay cierta altura con respecto de la punta del vector, ¿no? La punta del vector está a cierta altura de la superficie, del plano. Cierta altura. Entonces, a esa altura se le llama la componente Z. Viene acompañado de la letra K, cuando está en el espacio. Eso es, jóvenes, el significado. Pero, bueno, en este caso lo que nos va a interesar es saber operar algo llamado producto vectorial. Perdón, producto escalar. Producto escalar de vectores. Ya hay dos formas de multiplicar vectores, jóvenes. Ya hemos visto suma, hemos visto recta. Ahora vamos a ver multiplicación. Ya yo les dejé en el grupo de WhatsApp que tenemos de física, les he dejado un video cortito de 5 minutos donde les explico cómo hacer producto escalar.
¿Lo vieron, chicos? ¿Quién ya vio ese video? Yo lo vi, Inge. ¿Ya? ¿Una persona nomás? ¿Alguien más lo vio? ¿Alguien más? Ya, al menos una persona. Ya, bueno, jóvenes, entiendo. Seguramente ustedes también están, pues, ¿no? Repasando las otras materias que van a ingresar a su examen, ¿no? Porque son 4 materias que van a ingresar. Entonces, seguramente por ello todavía no lo han visto. Pero no hay problema, chicos. Ya yo se lo voy a explicar acá. ¿Cómo es que funciona? Ya el producto escalar. Me decía, jóvenes, hay 2 formas de multiplicar vectores. La multiplicación o producto escalar y el otro se llama producto vectorial. Cuando multiplicas 2 vectores y el resultado te queda un número, se le llama producto escalar. Si multiplicas 2 vectores y el resultado es otro vector, se llama producto vectorial. ¿Ya? Pero el caso sencillo es el producto escalar, que es el que vamos a ver acá en la física básica que estamos viendo en este curso. Entonces, aprendamos a hacer producto escalar. Aquí te voy a explicar cómo funciona y luego lo vamos a hacer en el problema, ¿ya? A ver, por ejemplo, si como ejemplo solamente, atención acá chicos, por favor no se vayan a distraer, como ejemplo, si me dan un vector A, digamos que es 2i más 4j menos 2k, digamos. Y el vector B, que es 3i menos 3j más 5k. Y yo quiero multiplicar a estos 2 vectores. Voy a hacer un producto entre A y B, pero un producto escalar. El producto escalar, chicos, se representa con un punto. ¿Ya? Cuando multiplico A con B de forma escalar, un producto escalar lo represento con un punto. Si fuera el otro tipo de multiplicación que se llama producto vectorial, coloco una cruz, pero cuando es producto escalar, insisto, se coloca un punto. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar a los vectores A y B, voy a hacer un producto escalar en este momento. ¿Y cómo se hace? Es súper sencillo, mira cómo. Vas a multiplicar I con I, J con J, K con K. Nada más. Entonces, a ver, digo, 2 por 3, 6 positivo. 4 por menos 3, menos 12. Menos 2 por 5, menos 10. Así de sencillo. Y ahora toca unir. Entonces, voy a decir, el producto escalar entre A y B va a ser igual a 6 menos 12 es menos 6. Menos 6 menos 10 es menos 16. Esta sería mi respuesta. ¿Ya? Así funciona, jóvenes, el producto escalar. ¿Se entendió, chicos, cómo funciona? Sí, sí, sí. Se entendió, se entendió. Solo sumar. ¿Para qué quiere? Es multiplicar I con I, J con J, K con K. Y luego se une todo. Y no es más. No es más. ¿Listo? A ver. Voy a preguntarle a... Oh, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Ninguno tenía la cámara encendida? Ah, no, aquí hay una persona por lo menos. Rodrigo Vázquez está con la cámara encendida. También Arturo Rojas. Bien, bien, jóvenes. También está su compañero Juan Pablo. ¿Los demás chicos qué pasó? Ya, muy bien, chicos, muy bien. Ya está Nicolás, ya está Diego Pinto, ya está Freddy. Bien, jóvenes, muy bien. A ver, chicos, consulto, a ver, para asegurarme que realmente lo han entendido. A ver, voy a consultar a Rafael. Hermano. Rafael, líder, hermano. ¿De dónde salió este 6? Ahorita, pero es que no sé nada. ¿Cuál? Perdón, hermano, no te escuché. De nuevo, porfa. Líder. No lo escuché, bro. ¿Podría repetir la pregunta? ¿De dónde salió este 6? Vamos, hermano. Está en negro en mi pantalla. ¿No se ve nada en la pantalla? No es el problema de mi teléfono. ¿Nadie puede ver la pantalla, chicos? Se ve, Inge, lo que pasa es que Zoom se buguea Sí, en sí. algunas computadoras. Yo no puedo y todo en negro. Tu conexión parece tan mal leer. Aparece negro. Ya, estimado, espero que se vea de pronto su conexión, de lo contrario, pues, si no puede ver, pues bueno, ¿cómo va a poder entender, no? Ya, entonces, a ver, paso a la pregunta a
A ver, Cristian León, hermano, ¿de dónde salió ese 6 que está ahí? Estoy acá. Cristian Reinaldo. Ah, ya lo escuché. La multiplicación de 2, Sí, multiplicamos I con I y quedó este 6. ¿Y el 12 negativo de dónde salió? del 4 por 3. 4 4 por por menos 10 menos 12. Y el menos 10 menos 2 por 5. Y luego se unió todo para que nos dé el menos 16. Así de sencillo. Muy bien, Reinaldo. ¿La 86 la puede resolver? Pregunta. Sí, estamos en la 86, hermano. Estamos en la 86. Ya estoy en este momento explicando cómo se resuelve el producto escalar de vectores, porque lo vamos a usar para resolver la 86 en este momento. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo se hace el producto escalar. Ahora, jóvenes, hay una formulita. Sigamos. Hay una formulita que ustedes tienen que aprender de memoria, jóvenes, que sería que el producto escalar entre dos vectores, A y B, por ejemplo, va a ser igual a el tamaño del primer vector. Ya sabemos que el tamaño de un vector simplemente es sin la flechita, ¿no? La misma letra, pero sin la flechita. Por el tamaño del segundo vector, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Es decir, que si yo tengo acá un vector llamado A, y acá tengo otro vector llamado B, el ángulo que hay entre los dos vectores se llamará tita, y ese es el que viene acá en la fórmula. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto de acá ya sabemos cómo calcular, ¿no? Que ya le he explicado cómo calcularlo. Ahora, el tamaño de A, ¿cómo se hallaría el tamaño de A? Bueno, ya sabemos que para hallar el tamaño de un vector tenemos que aplicar Pitágoras, ¿no? Que sería raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y en este caso más la componente z al cuadrado. Así. Ya lo mismo, si quiero el tamaño del vector b, coloco raíz de el tamaño de la componente x al cuadrado, el tamaño de la componente y al cuadrado, el tamaño de la componente z al cuadrado. Así sería. Para hallar el tamaño de a y el tamaño de b. Y tita es el ángulo entre estos dos vectores. Así funciona la fórmula. Inge, Dígame. ¿acaso no, la componente B no era NI más 10J menos 4K? Porque... Hermano, esto es un ejemplo. Mira que lo puedo escribir. Es un ejemplo. ya. Aquí les estoy explicando cómo funciona cómo se opera el producto escalar de vectores. Ahora sí vamos a pasar al problema. ¿Ya? En este momento hasta aquí les he explicado cómo funciona. Espero que hayan estado atentos. Ahora vamos al problema. Me dice, tengo dos vectores. Volvelo por favor a compartir, hermano. A ver si, aquí está. Tengo dos vectores, dice. Es la número 86. A, hay un vector A que es igual a 2i. Anoto 2i. Luego sigue 3j, anoto 3j. Y luego está más 3k, anoto 3k. Listo. Ahora el vector b es igual a ni. Eso significa de que no nos revela el valor de la componente, lo deja como letra. Hay que averiguar cuál es el número que tendría que venir acá. ¿Ya? N está como letra por el momento. Luego vamos a averiguar cuánto es n. Más 10j, anoto 10j. Y finalmente 4k. Anoto entonces 4k. Perdón, aquí está. 4k. Listo. Ahora, lo que se tiene que hacer, según lo que yo les enseñé acá, ¿qué se tiene que hacer? Colocar. Quiero hacer producto escalar de vectores. Entonces, multiplico i con i, j con j, k con k. Digo, 2 por n, 2n. 3 por 10, 30 positivo. 3 por menos 4, menos 12. Prosigo. El producto escalar entre A y B es igual a, aquí se puede unir, 2n no se puede hacer nada, pero 30 menos 12 es 18. Así. Listo, ya hemos hallado el producto escalar entre A y B. Ahora, el problema me dice, ¿cuánto tiene que valer n?
para que los vectores A y B sean perpendiculares. ¿Qué significa perpendicular? Que forman una L entre ellos. Ya que están formando, eso se llama 90 grados, ¿no? Cuando forman una L, el ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces, el ángulo entre los dos vectores, en este caso, va a ser 90 grados. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque me dice el problema que van a ser perpendiculares los vectores. Perpendiculares significa que el ángulo entre ellos será 90 grados. ¿Qué significa que los vectores serán perpendiculares? Que tendrá Que 90 equivalen a grados. 90 grados. Que el ángulo entre ellos será de 90 grados. Eso significa. Y el enunciado me lo dice. Revisen el enunciado. Dice, para que los vectores sean perpendiculares. Van a ser perpendiculares. El ángulo entre ellos será 90 grados. Entonces ya tenemos que el ángulo es 90. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar esta formulita, jóvenes, que ustedes tienen que aprendérselo de memoria. Esta de acá. Bueno, pero aquí les vienen con minúscula, así que voy a modificarlo de esa manera. El primer vector, producto punto o producto escalar con el segundo vector va a ser igual a el tamaño del primer vector por el tamaño del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Aplico la fórmula. Ahora, esto de acá ya lo hemos calculado, ¿no? Nos dio esta cantidad, 2n más 18. Así que simplemente reemplazo. Esto es 2n más 18 en este problema. Igual. Ahora, el tamaño de A tendríamos que calcularlo aplicando Pitágoras, ¿no? Que sería raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Lo mismo con B. Y reemplazar acá. Sin embargo, acá hay una facilidad que tenemos que aprovechar. Antes de ponernos a calcular estos valores, yo me doy cuenta que θ es 90 grados. Reemplazo acá. θ es 90 grados. Y si tú colocas en la calculadora coseno de 90, resulta que es 0. Lo reitero. Si colocas coseno de 90 en la calculadora, resulta que es 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si tengo A por B por 0, ¿cuánto va a ser eso? 0. ¿Correcto? A por B, el número que sea acá y el número que sea acá, multiplicado con 0, va a ser 0. Entonces, multiplicando este con este va a darme cierto número. Y el resultado, cuando lo multiplique con 0, va a darme 0. Entonces, todo esto se convierte en 0. Me da una gran facilidad. Entonces, saber de que coseno de 90 es 0, me da una facilidad grande, porque todo se convierte en 0. Entonces, acá va a ser 2n más 18. Entonces, lo que toca hacer es despejar n. Entonces, lo que hago es el 18 mandarlo al otro lado con signo cambiado. Y finalmente me va a quedar menos 18 dividido 2, ¿no? Este que está acompañando arriba paso a acompañar abajo. Y bueno, 18 entre 2 es 9. Esta es la respuesta para este problema. ¿Qué inciso sería el correcto? Inciso B. Inciso B, correcto, chicos. Inciso B, entonces, es la respuesta correcta. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Se pudo entender, chicos, el proceso? He ido paso a paso, pero no sé, de repente hay alguna persona que le está costando todavía. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O alguna duda quizá? Hola. No, ninguna. Ya, hay uno que me dijo, sí, lo logré entender. Bien por ti, hermano. Los demás chicos, ¿lo están entendiendo hasta acá? Este es un nuevo problema, por eso lo he hecho más detenidamente. Ya, por primera vez estamos viendo producto escalar de vectores. Entonces, he ido con un ejemplo primeramente para que entendas cómo funciona y ya luego resolver el problema. Y nos quedó menos 9. La consulta es, ¿hay alguna duda que haya quedado de la resolución? La escucho. Y una pregunta, ¿esto lo va a resubir a su canal? Sí, lo voy a subir, chicos. De todas maneras, yo les agradecería que puedan, en este momento, si tienen dudas, me lo hagan saber. Ya porque, bueno, como ustedes saben, ya mañana es el examen. Entonces, no sé si acá nuevamente la grabación, pero lo voy a subir, no tengan pena, lo voy a subir la grabación. Si lo puede subir antes de las 6 sería hoy, no dije, estoy en el trabajo, atrás que yo lo veo. Ya, hermano. En realidad, pues voy a estar recién a las 6:30 libre, entonces a esa hora la estaría subiendo, hermano. ¿Ya? Toma igual su tiempo subirlo a YouTube, tomará pues alrededor de media hora, 1 hora, y de ahí ya lo tendrían disponible. Bien, chicos, eso sería entonces en cuanto a la grabación de la clase. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya. Pasemos al siguiente.
¿Qué toca? 86 ya está resuelto. Sigamos, hermano, por favor. Siga. ¿Cuál El era? 86 está resuelto, ¿no? ¿Qué inciso era? El El 86. inciso B, ¿no? El inciso B es el correcto. Bien. Sigamos entonces. Ahí, la 88, ese sí. A ver, me dice, dado dos vectores B y C de módulo 10 y 3. Ah, ya, me da los nombres. B vale 10 y C vale 3. Respectivamente, con la misma dirección y sentido. La suma es, está sencillo, ya vimos algo parecido antes. Entonces, dice que tienen la misma dirección y sentido, así que conviene elegir que vaya para la derecha. Ya que podemos elegir, vamos a elegir que vaya para la derecha. Entonces, a ver, coloco el eje Y, el eje X. Van a ir en el mismo sentido los dos, entonces coloco que vaya a la derecha los dos. Aquí está el vector B, el vector C. ¿Ya? Aunque bueno, el vector B era más grande, ¿no? Entonces, bueno, no está a escala en este momento los vectores, no está a escala, pero sí sabemos que los dos van hacia la derecha. Bien, entonces voy a decir que el vector resultante, como los dos van hacia el eje X positivo, con B y C van a venir con positivo, porque los dos van hacia X positivo. Entonces reemplazo. 10 más 3 será 13. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué inciso sería? El inciso. Inciso. C. El inciso C. Bien, jóvenes. Entonces voy a escribir acá. Bueno, ¿cómo me quedaría entonces el vector resultante, al fin de cuentas? Bueno, ya vimos que el vector resultante su tamaño es 13. Pero como el resultado dio positivo, significa que el vector resultante, es decir, el resultado de la suma de los vectores B y C, el vector resultante, también va a estar yendo hacia X positivo. Muy bien, chicos. Vamos al siguiente. El 89. 89 dice, dos fuerzas perpendiculares. Las fuerzas son vectores, ¿no? Sabemos que las fuerzas son cantidades vectoriales, magnitudes vectoriales. A ver, dos fuerzas perpendiculares. ¿Qué dijimos que significaba perpendicular? Que tiene 90 grados. 90 grados. Están formando 90 grados entre sí. Tiene 90 grados. Bien, chicos, eso es. Dos fuerzas perpendiculares parten de un mismo punto, sabiendo que cada fuerza tiene 6 y 8 newton. Ah, ya, le voy a colocar. La fuerza 1 tiene 6. Su tamaño es 6 newton. Y la fuerza 2 es 8 newton. Nos dice encontrar cuál es el valor de la fuerza resultante. Ah, ya, nos pide el tamaño de la fuerza resultante. Ya, entonces tenemos dos vectores, F1 y F2, y tenemos que hallar la fuerza resultante. Pero en este caso, me dicen que forman 90 grados entre sí. Pero hay muchas formas que puedan formar 90 grados entre sí. Por ejemplo, que esté un vector para allá y otro para allá. Por ejemplo, ahí están formando 90 grados entre sí. Esta sería una opción. O que estén, por ejemplo, así. Un vector para allá y otro para allá. En ese caso también cumplirían de estar formando 90 grados entre sí. Y hay muchas otras maneras que pueden estar formando 90 grados. Por ejemplo, así. Entonces, hay muchas formas, jóvenes, que podría cumplirse la condición de que estén formando 90 grados. Entonces, acá también, como no te especifica de cuál de todas las formas posibles es, tú puedes elegir. Y yo te recomiendo que cuando te den vectores perpendiculares y te permitan elegir como acá, porque no te especifican cómo están viniendo los vectores, elijas este caso. Ya, que los dos vayan hacia el eje positivo. Es decir, uno que vaya hacia X positivo y el otro hacia Y positivo. Hagamos eso. Entonces voy a dibujar un eje cartesiano. Voy a colocar el eje Y, el eje X, y bueno, dibujo ahí a los dos vectores. Voy a dibujar al vector F1, y el vector F2. Acá, horizontal. Entonces, uno horizontal y otro vertical lo dibujás de tal manera que entre sí formen 90 grados. Ahora, hay que sumar estos dos vectores. ¿Cómo se hace para sumar a dos vectores que forman 90 grados entre sí? Que era algo que su compañero preguntaba en los primeros problemas que estábamos resolviendo. ¿Cómo se le hace?
tenés que irte se aplica el método del paralelogramo, ya que ya lo vimos antes, que se usaba para dibujar un vector con la ayuda de sus componentes. El mismo vamos a usar acá. ¿Ya? Entonces venimos a la punta de un vector y dibujamos una línea paralela al otro vector. Venimos a la punta del otro vector y dibujamos una línea paralela. ¿Ya? Bien, ahí está. De tal manera que nos queda un pequeño rectángulo. Entonces, en el punto donde se une las dos líneas paralelas, desde el origen hasta ese punto, vamos a dibujar un vector. Y ese vector será el vector resultante. Fuerza resultante. El vector resultante. ¿Ya? Entonces, jóvenes, así es como se suma a dos vectores que forman 90 grados entre sí. ¿Ya? Con el método del paralelogramo. Se dibujan dos líneas paralelas y luego ya se dibuja el vector resultante. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces ya saben. Ahora, para hallar el tamaño de este vector se tiene que aplicar Pitágoras, que será raíz de el primer vector al cuadrado más el segundo vector que tenemos que sumar al cuadrado. Ya, entonces hay dos ocasiones donde se usa el teorema de Pitágoras. Cuando tenés que hallar el tamaño de un vector y tenés la componente x y la componente y, aquí pones la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y cuando tenés que sumar dos vectores que forman 90 grados entre sí. Colocás que la resultante va a ser igual a raíz de el primer vector que vas a sumar al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Muy bien, entonces reemplacemos acá. El tamaño del primer vector es 6. Aquí dice 6, entonces reemplazo 6. Eso está al cuadrado. El del segundo vector es 8 al cuadrado. Entonces voy a reemplazar acá. A ver, 6 al cuadrado es 36. Más 8 al cuadrado, 64. Entonces me va a quedar que la fuerza resultante es igual a raíz de 36 más 64. 30 más 60, 90. 6 más 4, 10. Sería 90 más 10, 100. 100. ¿Y raíz de 100? ¿Cuánto es, jóvenes, raíz de 100? 10. Exactamente. Raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Cuál es el inciso correcto, entonces? 89. Inciso A. Inciso E, correcto. Entonces anotamos acá, inciso E es el correcto. Ya está, chicos. ¿Se entendió esta parte, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, ¿Hay alguna consulta quizá? Sí, profe. ¿O estamos bien? estamos bien. ¿Sí? ¿Los demás jóvenes cómo estamos? ¿Todo bien? ¿O hay alguna duda? Todo bien, todo bien. Todo bien, profe. Ya, muy bien. Espero que los demás igual estén entendiéndolo como sus compañeros que se han pronunciado. Sigamos con el que continúa, por favor. La 89. Ya está respondida, ¿no, hermanos? Es el inciso E. Hermano. ¿Josué? Sí, profe. La 9, el 89 ya está respondida, ¿no? Es el inciso E. Inciso E, hermano. Inciso E. E. Listo. Pero no. Estábamos en la 89, hermano. Aquí, profe. Ya, la 113. Listo. 113. A ver, dice, dado dos vectores A y B, hallar el módulo de la resultante A menos B. Esto es resta de vectores. Ok. Vamos, escribo. El vector A es igual a ¿cuánto? Dice 3i más 6j. Entonces escribo 3i más 6j. Listo. El vector B es igual a ¿cuánto? Es igual a menos i más 2j. Ok, menos i es menos 1i, ¿ya? Más 3, sí, no, más 2j. Más 2j. Hay que hallar a menos b. ¿Qué hacemos entonces? Coloco el valor de a. El vector a es 3i más 6j. Ahora menos b. Menos b es lo mismo que b, pero con signo cambiado, habíamos dicho. Entonces aquí va a ser
En vez de menos va a ser más i. Más i. Se sobreentiende que hay un 1 acá, ¿no? Y bueno, acá va a ser menos 2j. Entonces, vamos a encontrar la resultante de a menos b. 3i más 1, 4i. Aquí sería 6 menos 2, 4j. ¿Ya está? Ahora, la pregunta me dice encontrar el módulo de la resultante de a menos b. Entonces, aquí tenemos la resultante, pero para hallar el módulo, el tamaño, tenemos que aplicar Pitágoras, ¿no? El tamaño de un vector, en este caso el vector resultante de la resta a menos b, va a ser raíz de la componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Entonces, reemplazo. Rx, la componente x es 4 acá. La componente y es 4 también. Raíz de 4 al cuadrado, 16, más 4 al cuadrado, 16. 16 más 16, 32. Y no. Digo que no porque, bueno, no podemos hallar raíz cuadrada de 32. No se puede hallar así sin calculadora, ¿no? Porque raíz cuadrada de 32, raíz de 36 es 6, pero raíz de 32 va a dar un número con decimales. No se puede sin calculadora. Entonces, fíjate que en las opciones no hay raíz de 32. Hay un 32, pero no es 32, sino raíz de 32. Entonces, no habría ninguna respuesta, fíjense, ninguna, porque, bueno, la raíz de 32, insisto, es una cantidad con decimales, y ahí no aparece ningún valor con decimales. ¿Ya? Ahora, algo que podría aparecer en el examen, que por ahí aparezca, es que, bueno, raíz de 32 se puede colocar así. 32 es 2 por 16, es 32. Entonces, por una propiedad matemática, que ustedes seguramente ya lo están aprendiendo con su profesor de matemáticas, cuando tenés una raíz y adentro hay dos que se multiplican, se puede separar la raíz para cada uno. Se puede. Entonces, aquí tendrías raíz de 16, y bueno, raíz de 16 existe, ¿no? Es un número entero, que sería 4. Entonces, raíz de 16 es 4. Y bueno, raíz de 2 no es un valor entero. Entonces nos quedaría 4 raíz de 2, pero tampoco aparece 4 raíz de 2 en las opciones. Entonces no hay duda de que es ninguno. ¿Ya? Ninguna. Coloque, hermano, la respuesta, inciso E, ninguna. Listo. Sigamos. Estamos en la 115 ahora. Una duda, ahí no se tenía que multiplicarlo, ¿no está ahora su dedo? Un poco más abajo. 6 por 2 y 3. Ajá, ahí. No, porque esto es resta, hermano. Cuando es producto escalar se multiplica. Ah, ok. Entendido. La resta se coloca menos b y se suma nomás directamente. A ver, tenemos dos vectores perpendiculares cuyos módulos son 3 y 4. La suma de estos módulos será igual a, la suma de estos vectores, habrá querido decir, será igual a. Ok, aquí tenemos dos vectores perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares, chicos? Que el ángulo va a ser 90. Un ángulo de 90 grados. El ángulo de esos dos vectores que tenemos va a ser de 90 grados. Y bueno, aquí no me dice cómo van a ir, ¿no? Si va a ir uno a la izquierda y el otro hacia arriba, no me da indicaciones, así que son vectores libres. Yo puedo elegir cómo dibujarlos, siempre y cuando sean perpendiculares. Entonces, yo les dije que en esos casos elijan de esta forma, ¿no? Esta de acá, que es que vayan uno hacia el eje X positivo y el otro hacia el eje Y positivo. Entonces, vamos a hacer eso. Primero voy a colocar a los vectores, voy a llamarlos A y B, su tamaño son 3 y 4. Entonces debo dibujar un eje cartesiano, Y, X. Dibujo a los vectores que voy a sumar, que tienen que ser perpendiculares. Entonces coloco uno ahí, en el eje X, otro acá, en el eje Y. Entonces coloco aquí el vector A y el vector B. Entonces para sumar acá, tengo que usar el método del paralelogramo, dibujo dos líneas paralelas. Una línea paralela al primer vector, otra línea paralela al segundo vector, ¿no? Se lo dibuja en las puntas de los vectores. Y luego se une, ¿no? Desde el origen del sistema cartesiano hasta el punto donde se unen las dos líneas paralelas, se dibuja al vector suma, al vector resultante. Bien, y ya vimos que esto se halla con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Insisto, jóvenes, hay dos situaciones donde se usa el teorema de Pitágoras. Cuando tenés que hallar el tamaño de un vector, se coloca acá componente x al cuadrado, componente y al cuadrado. Y cuando tenés que sumar dos vectores que están formando 90 grados entre sí. En este caso sería el primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Entonces vamos a colocar raíz de. El primer vector es su tamaño 3,
al cuadrado. Y el segundo vector, su tamaño es 4 al cuadrado. Entonces me va a quedar raíz de 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 es 25. Y raíz de 25 es 5. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Inciso? Correcto. Inciso E es la respuesta correcta. Bien, ya está anotado ahí, chicos, ahí lo tienen. Muy bien, muchachos, sigamos. A ver, ahora vamos con la 117. La 117. Nos dice, si tenemos dos vectores A y B, el ángulo θ lo calculamos como, bueno, yo les decía, cuando tenemos dos vectores A y B, el ángulo entre ellos, en el tema de producto escalar, el ángulo entre ellos se le llama θ. ¿Ya? Entonces, jóvenes, bueno, si yo uso la fórmula de producto escalar, en este caso no son vectores A y B, ¿no? Ah, no, sí son vectores A y B, ok. Entonces, la fórmula tenemos que aprenderlo de memoria, les decía, que es el tamaño del primer vector por el tamaño del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos, llamado θ. Entonces, si yo quiero encontrar una formulita para θ, tengo que despejar θ. Para eso tendría que invertir miembros, el tamaño de A por el tamaño del vector B por el coseno de θ, igual a vector A, producto escalar, vector B. Entonces, para eso, tengo que dejar solito a θ. Así que primeramente A y B que están acompañando arriba a coseno de θ, lo mando al otro lado a acompañar abajo. Entonces, acá tengo A producto escalar B sobre, esto pasa aquí abajo, ¿no? A, el tamaño de A por el tamaño del vector B. Ahí está. Finalmente, cuando quiero despejar un ángulo, bueno, hay una función trigonométrica que esa función trigonométrica tiene que pasar al otro lado como a la -1, ¿no? Entonces, coseno viene ligado a θ, entonces para desligarlo lo mando al otro lado como coseno a la -1 de todo lo que había del otro lado, que sería A producto escalar B sobre A por B. Ahí está. A esto de acá, coseno a la -1, también se le llama arco coseno. Arco coseno. Es lo mismo. Entonces, esta debería ser la fórmula. ¿Cuál es la fórmula correcta entonces, chicos? Inciso A, B, C, D. Inciso D. Inciso D, ¿no? Ya. Uy, una pregunta. ¿Cuál era la respuesta del problema 89? Es el inciso E, hermano. La 10. ¿Ya? 10. Es de la 180, desde la número 89. 10. Bien, entonces, estamos grabando, hermano, la clase. Yo a ustedes se los paso, chicos, no se preocupen. ¿Ya? A ver, estamos en la 117. Era el inciso D, entonces, ¿no? No noto, ¿el inciso D o inciso E? Inciso D. ¿No? Ah, no, esa es la 118. La 117 sería inciso D también, ya, inciso D entonces. Listo, ahí está este problema, que simplemente fue despejar, ¿no? Despejar el ángulo. Bien, chicos, ¿alguna consulta hasta acá? ¿De esto último que hemos resuelto? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Vamos con otro. A ver, ahora vamos a ver la número 118. 118. Sería, dado el vector V, su vector unitario mu se calcula por... ya, jóvenes. A ver, chicos. Esto en realidad es teoría, chicos, ¿ya? Es teoría. Hay que aprenderse la fórmula. ¿Ya? Entonces, a ver, el vector unitario mu, jóvenes, es un vector unitario especial. ¿Ya? Un vector unitario especial. Ya que, bueno, afortunadamente no vamos a ver problemas con este tipo de vector unitario especial. ¿Ya? Pero simplemente entonces tendrías que aprenderte la fórmula. Ya en la universidad vamos a ver problemas de esto. ¿Ya? El vector unitario especial llamado mu siempre es igual a un vector sobre su tamaño. Bueno, aquí puede ser cualquier vector, ¿no? Por ejemplo, si el vector se llama C, pues entonces va a ser
el vector C sobre su tamaño, que sería simplemente C, ¿no? Ya sabemos que en cuanto al tamaño de un vector hay dos formas de expresarlo, ¿no? Yo les había enseñado eso antes. El tamaño de un vector puede ser colocado con la flechita, pero con dos líneas a su lado, o sin la flechita. Ambos son válidos para indicar el tamaño de un vector. Entonces, en este caso, tenemos para esta pregunta un vector llamado B. Entonces, el vector unitario mu tiene que ser el vector unitario mu, el vector unitario especial llamado mu va a ser igual a el tamaño, el vector B que viene con flechita, el vector B sobre el tamaño que viene sin la flechita, el tamaño del mismo vector que viene sin la flechita. ¿Cuál sería la opción correcta? A, B, C, D, E. Inciso D. Inciso D, ¿no? Aunque si se fijan, jóvenes, ahí está usando la otra nomenclatura, ¿no? Esta de acá está usando. O sea, le coloca la flechita, pero pone las dos líneas a su lado para indicar que es el tamaño del vector. Entonces, aquí yo colocaría así, ¿no? Coloco la flechita, pero coloco dos líneas a su lado para indicar que es el tamaño del vector. Inciso D. Inciso D, entonces. Así de sencillo, chicos. Hay que aprenderse entonces esta formulita, ¿ya? Del vector unitario. Sigamos. Sigamos. Ya está todo resuelto eso. Ahí hay otro. La 131. 131. Dice, dado dos vectores A y B, allá la resultante A menos B. Ah, está sencillo eso. A ver, tengo el vector A, que es 3 más 6J. Como que ya resolvimos este problema. Me suena. A ver, hagámoslo de todas formas. 3i más 6j. Y el vector B es menos i más 2j. Hay que hallar A menos B. Ok, es resta de vectores. Entonces coloco el vector A primero, que sería 3i más 6j. Y luego menos B, porque es resta. Y sería lo mismo que B, pero con signo cambiado. Entonces aquí va a ser i positivo. Se sobreentiende que hay un 1 acá. Y aquí será 2 negativo. Entonces, la resultante de A menos B va a ser igual a ¿cuánto? 3 más 1, 4i. 6 menos 2 más 4j. Esta sería la respuesta de la resta de A menos B. ¿Cuál sería el inciso correcto entonces, jóvenes? Ninguna. Ninguno. Porque el único que se parece es el inciso B, pero ahí lo 1 es negativo, ¿no? Es menos 4j, cuando en realidad es más 4j el correcto. Entonces sería ninguno. Ninguno. Inciso E, ninguno. Muy bien, sigamos. La 134. Ahí dice, tenemos los vectores A y B, hay que hallar A más B. ¿Ok? Coloco A, que es 3i más 6j. Y el vector B, que es menos i más 2j. Pero en este caso es suma. Así que directamente sumo. El vector resultante de la suma va a ser 3 menos 1, 2i. 6 más 2 sería 8j. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? ¿Qué inciso? B. B, correcto. Inciso B, chicos, vamos bien. Fíjense de sencillo que está estos jóvenes, está bastante sencillo. ¿No era el inciso A, consulta? A ver, veamos el inciso A. De la 134. El inciso A dice 4i más 4j. No, hermano, eso era para la resta, ¿no? Ahí estamos haciendo una suma. Entonces, en la suma sí está bien, nos dio 2i más 8j. Del 131 dice, a ver, vamos al 131. El 131 dice, hermano, 3i más 2j. Y el resultado nos había dado 4i más 4j. Entonces, no es el inciso A. Por eso le pusimos ninguno, ¿ya? Porque ninguno tiene este resultado. Entonces, a ver, volvamos a la 134 y vemos que la respuesta correcta era el inciso B. Bien, sigamos con el que continúa, por favor. Aquí está, la 136. Bien, dice dos vectores A y B, ya vamos a anotarlos, a ver. El vector A es 3i más 6j y el vector B es menos i más 2j. Son los mismos de hace rato, ¿no? Solo que ahora creo que ya no es resta ni suma, ahora es producto, sí, ahora es producto escalar. Ahora es producto escalar. Entonces, a ver, recordemos que el producto escalar A punto B
es multiplicando I con I y J con J. Entonces 3 por menos 1, menos 3. 6 por 2, 12. Esto da... Un segundito. Esto da 9. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué inciso, chicos, sería? ¿Inciso? Bien, jóvenes, ahí lo tenemos. Solamente fue cuestión de multiplicar entonces I con I, J con J y unir. Muy bien. Estamos en la 139 ahora. Dice, la suma resultante de los vectores lineales en el eje X sería 4, 8 y menos 5. Como que eso ya lo vimos, ¿no? Pareciera ser el mismo que el primero que hicimos. A ver, voy a buscarlo acá, a ver, ¿dónde está el primero que hicimos? Acá está. El segundo que hicimos, perdón. Habían 3 vectores, que era 10, 12 y menos 4. Aquí son 4, 8 y menos 5. Ah, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a resolverlo. ...139 entonces. Hay 4 vectores, voy a anotar. El primer vector es 4, sí, 4. El segundo vector es 8 y el otro es menos 5. Bueno, pero el tamaño es el número, ¿no? El tamaño es 5. Nada más que el menos me dice que, bueno, va a ir en dirección negativa, en dirección del eje negativo. Aquí dice que todos son colineales, son en la dirección X, están en el eje X. Entonces vamos a dibujar el eje cartesiano de la forma que les enseñé antes. ¿Ya? Entonces... como A y B vienen con valor positivo, significa que apuntan hacia el eje X positivo, los dos vectores, A y B. Colocamos el origen de los vectores en el origen del sistema cartesiano. Y ahí dibujamos al vector A y al vector B. Y, bueno, el vector C, como su dato está en conegativo, significa que apunta hacia el eje X negativo. Entonces, para hallar la resultante, se coloca A y B con positivo porque apuntan hacia el eje X positivo y C con negativo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, cuando los vectores sean perpendiculares, cuando formen una L entre ellos, se aplica Pitágoras para resolver. Ahora, cuando son colineales, paralelos, es decir, tienen la misma dirección, se tiene que aplicar este método, ¿no? De colocar los que vayan hacia el eje positivo con positivo y los que vayan hacia el eje negativo con negativo. Y ya está. Pues aquí reemplacemos, a ver, A vale 4, B vale 8 y C vale 5. Esto va a dar igual a ¿cuánto? 4 más 8 es 12, 12 menos 5, 7. ¿Cuál sería la respuesta correcta? El inciso B. Ahí está. Muy bien, entonces ya sabemos que para poder interpretar el resultado se hace una última gráfica, solo para conocimiento de ustedes jóvenes. ¿Dónde vamos a dibujar este vector? El vector resultante, que fue la combinación, la suma de estos 3 vectores. Como me quedó positivo, significa que también va a ir en dirección X positiva. Ese es el vector resultante, la suma de estos 3 vectores. Ya está, vamos con la siguiente. La 144. 144. Aquí dice la suma de vectores colineales nuevamente, pero acá es en el eje Y, fíjate, el eje Y. 100, 40 y menos 300. ¿Ah? Voy a anotarlo acá. A 100, B es 400. Sí, 400. Y C es 300, pero si está con negativo significa que va a apuntar al eje Y negativo en este caso. Al eje Y en este caso. Yo voy a dibujar un eje cartesiano, Y, X, y dibujo ya los vectores que tengo que sumar. El vector A y B están con positivo, así que apuntarían hacia el eje Y positivo. ¿No? Aquí está el vector A, aquí está el vector B, y el vector C estaría apuntando hacia el eje Y negativo, porque el dato nos lo dieron con negativo. Ahí está. Entonces, igual acá. Para hallar la resultante, tenemos que colocar los que van hacia el eje positivo de las Y con positivo, y el que va hacia el eje negativo con negativo. Entonces reemplazo, A vale 100, B vale 400, y C vale 300. Puntos, a ver, 100 más 400 es 500, menos 300, 200.
¿Cuál sería la respuesta correcta? El inciso A. El inciso A. Y bueno, ya para interpretar el resultado, voy a indicar de que, bueno, aquí tengo el eje Y, el eje X, y si me quedó el resultado positivo, significa de que la resultante está yendo en dirección Y positiva. Y en este caso, ¿no? Porque nos dijo que estaba en el eje Y los vectores. Y ya está. Tenemos entonces la respuesta correcta, que era el inciso A. Muy bien, jóvenes, voy a cambiar de página. Si alguno quiere tomarle una captura, adelante, puede hacerlo. ¿Puede subirlo un poquito más su página, por favor? Ya. Ahí está bien. Listo, jóvenes. Bien, chicos, nos falta un poquito nada más. Vamos a hacer un breve receso de unos 15 minutos para poder tomar una merienda y luego retomamos, jóvenes, ¿ya? Estamos volviendo a las 5:05. Chicos, vamos a hacer un receso de 15 minutos para ir por una merienda y retomamos en 15 minutos a las 5:05, jóvenes. Muy bien, chicos. Volvemos dentro de 15 minutos. ¿En sentido la suma resultante será? Está súper sencillo ese problema, porque están yendo con la misma dirección y sentido. Entonces tengo el vector A, cuyo tamaño es 8, y el vector B, cuyo tamaño es 5. Como van en la misma dirección y sentido, entonces yo puedo elegir cómo dibujarlos. No me da especificaciones. Entonces, voy a dibujarlos acá, ambos yendo hacia la derecha. ¿Ya? A que sea 8 y B 5. No lo estoy dibujando a escala, ¿no, jóvenes? Porque fíjense que acá A es más grande que B. Aquí no lo estoy dibujando a escala, ¿ya? Pero el objetivo acá es solamente ayudaros a tener idea de cómo va a ser el cálculo, ¿no? Como los dos van hacia el eje X positivo, los dos van a venir con positivos acá. Entonces, tengo A es 8, B es 5, esto me da 13. ¿Cuál sería el resultado correcto? ¿El inciso? Sí, correcto. Sí, esa es la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes. Y bueno, para comprensión, se dibuja un último diagrama cartesiano y ahí se dibuja el vector resultante que, bueno, como el resultado fue positivo, significa que también va a ir en dirección positiva de las X. Bien. Sigamos. Sigue la 156. Dice, dados dos vectores A y B, la suma resultante de sus módulos A más B. Sencillísimo acá. Pero creo que este ya lo resolvimos antes, la 156. Ahora sí, espero estar acertando. A ver, la número 1, si se fijan, era un vector A, que era 3i más 6j, ¿no? Y el vector B es menos 3i, menos 3j también. Y nos pedía hallar la suma A más B. Aquí igual he hecho la suma A más B. Entonces es lo mismo, ¿no? El resultado quedaba 3. 3, ahí sería el inciso E. El inciso E sería acá. Entonces de la 156 sería el inciso E. Ya lo hicimos antes. Muy bien, sigamos entonces. Disculpe, profe, ¿cuál era el de la 155? ¿Perdón? El inciso C era, ¿no? La 156 es la misma que la 18, ¿ya? Es lo mismo. Nada más que aquí le llama A mayúscula y B mayúscula, y en la 18 le llama A minúscula y B minúscula. Solo eso cambia. Después es lo mismo. Gracias. Muy bien, sigamos, por favor. Sigamos. Vamos bien hasta acá. Tenemos la 158. Nos dice, tenemos tres vectores colineales, ¿ya? Que están en el eje X, de 10, 12 y menos 14. Igual esto ya lo vimos algo muy parecido antes. Entonces aquí tenemos 10, el otro vector es 12 y el otro es 14, pero como está con negativo significa de que va a ir en dirección X negativa. Aquí sí me dice cómo están yendo, ¿no? Están en el eje X. Entonces, acá sí. Entonces voy a dibujar A y B en dirección X positiva. A y B. Y C en dirección negativa.
Listo, entonces aquí va a ser que la resultante va a ser igual. A más B van con positivo porque apuntan hacia X positivo y C con negativo porque apunta a X negativo. Entonces yo tengo acá un 10, un 12 y un menos 14. Y todo junto va a ser 10 más 12, 22, menos 14, a ver, 8, ¿no? 8. ¿Ya está? ¿Qué inciso sería el correcto? El inciso C. C. Listo, inciso C entonces. Aquí ya para la comprensión del resultado, vamos a ver que el vector resultante, como dio positivo, también está yendo en dirección X positiva. Listo. Entonces, respuesta correcta, inciso C. Listo, sigamos. Sigamos, vamos yendo bien. Ya está, hemos terminado, jóvenes. Bueno, chicos, no estuvo tan complicado como podríamos estar temiendo que esté. No, estuvo nomás sencillo, ¿no? Hubieron pasos sencillos de realizar, ¿no? Como pueden ver, en conclusión, si los vectores van en una misma dirección, se aplica el método de, si van en dirección eje positivo, van con positivo, ¿no? Si van en dirección del eje negativo, van con negativo, y todo se une ahí. Y si están yendo de forma perpendicular los vectores, se aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo que sí hay que aprenderse, jóvenes, es la formulita para hallar el tamaño de un vector conociendo sus componentes X y Y, ¿no? Que es el teorema de Pitágoras. La resultante es igual a la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. También hay que aprenderse las formulitas del producto escalar, ¿no? Que el producto escalar entre A y B va a ser igual al tamaño del vector A por el tamaño del vector B por el coseno del ángulo θ, donde θ es el ángulo entre los dos vectores. Y la formulita del vector unitario, del vector unitario especial, que sería igual al vector sobre su tamaño. Nada más. Muy bien, chicos, acabamos de concluir entonces los problemas de primer examen. Con esto terminamos todo, jóvenes. Muy bien, chicos, ya está. Si hay alguna consulta, jóvenes, de todo lo que hemos resuelto, porque hemos resuelto todos los problemas, ¿cuántos problemas son, hermanos? 160 y algo son, creo. A ver, revisarlos, hermano. Todos los problemas, sin excepción, han sido resueltos. No hubo un problema que nos haya hecho frente. Todos los resolvimos, tanto teóricos en la clase de entrenamiento 1, como los prácticos en la clase de entrenamiento 2 y 3. Bien, solo 168 problemas fueron resueltos. Bien, chicos, espero entonces que ustedes hagan su parte de terminar de reforzar lo que falta. Ya vieron que es necesario aprenderse los prefijos de memoria, los factores de conversión y, las unidades, ¿no? Las unidades de las magnitudes básicas y derivadas. También hay que aprenderse de memoria los factores de conversión entre unidades de calor y los factores de conversión entre escalas térmicas, ¿no? Es igual, hay que aprenderse de memoria. Bien, chicos. Bien, muchachos, es todo entonces. Yo espero que les vaya excelente en su examen de mañana, chicos. Pero antes, si hubiese alguna duda, ya sea de teoría o de práctica, tienen que manifestármelo ahora, chicos, porque ya hoy es lo último. Ya mañana vamos ya directo, ustedes van a ingresar. Una pregunta. Adelante. Estaba viendo en el banco de preguntas que mandaron y también entra movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso es para el segundo examen, chicos. Eso es sistemática y eso vamos a verlo para el segundo examen, no se preocupen. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? David Quispe, estás levantando la mano, hermano, te escucho, decime. Bien, veo que todo está en orden, chicos, me alegra eso. Bien, muchachos, de verdad se entendió todo, ¿no? No quedó dudas entonces. Me dice, ingeniero, me dice alguien, señorita Leslie, creo que me está consultando. Dígame, señorita Leslie, ¿cuál es su consulta? En el anterior en un examen me tocó una pregunta para reconocer la fórmula de dilatación. No me acuerdo si era superficial, lineal o volumétrica. ¿Ah? ¿Será que entre en este cupo también? Es probable, es probable. Y bueno, yo les enseñé, ¿no? A ustedes en el tema de dilatación les enseñé la fórmula de dilatación. Ya les enseñé las fórmulas de dilatación lineal, superficial y volumétrico. Si ustedes revisen en sus apuntes, les di dos formulitas. Ya les di dos formulitas. La primera es longitud final igual a longitud inicial, luego se abre corchetes y sería 1 más alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, por la variación de temperatura.
ya que es temperatura final menos inicial. ¿Ya? O simplemente se le coloca el triangulito que significa variación, la letra griega delta, que es un triángulo, y una T mayúscula, variación de temperatura, que es temperatura final menos inicial. Ya, eso, chicos. A ver, se lo voy a escribir acá, ya que tengo acá el papel para hacérselos. Yo les escribí, insisto, ya les escribí yo esto en la teoría, ¿no? Cuando les di las clases. Entonces, a ver, la dilatación lineal. Dilatación lineal es la formulita longitud final igual a longitud inicial, 1 más alfa por variación de temperatura. Ya, a esta variación de temperatura yo le puse ya temperatura final menos inicial, porque eso es variación de temperatura. ¿Ya? Variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? La otra fórmula que ustedes pueden encontrar en dilatación lineal es que el aumento en la longitud, la variación en la longitud, es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Ya, esto es para la dilatación lineal. Ahora, para las otras formas de dilatación, la superficial y la volumétrica es exactamente lo mismo, jóvenes. Solo que en vez de longitud va a venir aquí área o superficie. Y algunos usan la A de área o usan S de superficie. Es lo mismo, ya son sinónimos. Entonces, aquí igual vendría AF, área final, igual área inicial. Aquí viene, en vez de alfa se coloca beta. Y luego variación de temperatura. Lo mismo acá sería variación del área, es igual al área inicial, beta por variación de temperatura. Fíjense que es lo mismo, nada más que cambia que en vez de L es A y en vez de alfa es beta. ¿Ya? Y para la volumétrica, la dilatación volumétrica igual. Aquí en vez de colocar longitud, se coloca volumen. Volumen final igual a volumen inicial, 1 más gamma se coloca aquí, variación de temperatura. ¿Ya? O bien, variación en el volumen es igual al volumen inicial, gamma por variación de temperatura. Ya está. Esas son las tres fórmulas, chicos, que también obviamente hay que aprender sobre memoria, ¿no? Todas las fórmulas hay que memorizarlas. Bien, chicos, eso es. Ya, entonces, por ejemplo, puede que les diga, ¿cuál es la fórmula de alfa, por ejemplo, que les diga? ¿Cuál es la fórmula de alfa? Entonces, ustedes tendrían que tomar esta formulita y despejarla, ¿no? Si quiero encontrar alfa, pues bueno, a ver, voy a invertir miembros, longitud inicial, alfa, variación de temperatura, igual a variación de la longitud. Entonces, si despejo alfa, el coeficiente de dilatación lineal se llama, ¿no? Esto. Si despejo el coeficiente de dilatación lineal, estos dos le están acompañando arriba, lo mando al otro lado a multiplicar, a acompañar abajo. A los dos que le están acompañando arriba. ¿Y esta? ¿No es más? Esa es la formulita. Así de sencillo, chicos. Eso les podría tocar en el examen entonces, jóvenes. Bien. Señorita Leslie, esa era su consulta, ¿no? Sobre este tema, ¿o no? Sí. Ah. Ok, eso es entonces. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, ninguna. Muy bien, jóvenes. Entonces, de ser así, me quedo tranquilo, me quedo contento de que no haya ninguna duda entre ustedes. Aquí terminamos entonces, chicos, todo el repaso de física. Yo sé, jóvenes, que ustedes, bueno, en el examen van a ver 4 materias, ¿no? Matemática, física, computación e inglés. De las 4 materias, 50 puntos vale matemática. Física vale 20, computación 20 e inglés es la complementaria que vale 10. Entonces, jóvenes, también tienen que ocuparse bastante de matemáticas, ya por lo menos sobre todo matemáticas, que es lo que más puntaje vale. Ya después están física y computación y ya después viene inglés como algo complementario. Entonces, chicos, por cierto, jóvenes, si alguno gusta, en este momento las 5:30 ya son las 5:30. Ya en este momento vamos a terminar la clase de física. Hasta aquí cumplí, jóvenes, con entregarles todo lo que ustedes necesitan. Ahora de aquí en adelante ustedes, chicos, tienen que practicar en lo que queda de tiempo para su examen de mañana. Ahora, chicos, es probable que ustedes tengan algunas dudas de matemáticas, por ejemplo. Ya yo también soy profesor de matemáticas y de química de secundaria. Entonces, si tienen dudas de matemáticas, en un momento yo estoy empezando una clase para todos los grupos que tengo en la mañana también, así como ustedes en la tarde, tengo grupo en la mañana. Entonces voy a reunirlos a todos ustedes que gusten pasar una pequeña clase. Vamos a pasar de 5:30 a 6:30 una clase de matemáticas, para que ustedes puedan resolver los problemas más complicados que hayan encontrado en todas sus preguntas de examen de matemáticas. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso es voluntario, obviamente. Si alguno gusta unirse, yo estaré, bueno, contento de también ayudarlos en esta parte. ¿Ya? Bien, chicos, pase el link, dice, ¿ya? Sí, enseguida le voy a pasar por el grupo que tenemos de física, paso el link, ¿ya? Bien, espero que puedan asistir, jóvenes, porque creo que igual tienen una clase ahorita. ¿Tienen clase ahorita con otro profesor? ¿O se terminó? Con el de computación. Sí, tenemos con otro. Ouch. Si tienen clase, pues bueno, jóvenes, no van a poder asistir, ¿no? Ucha. Bueno, a ver, ojalá si ustedes le piden libre, chicos, al de computación, ojalá les dé y se unen a la clase que voy a entregarles de matemáticas, ¿ya? Entonces, les dejo de todas maneras el link. Alguno dice, sí, es pura teoría, pero, bueno, de ser así, pues bueno, no sería tan complejo, ¿no?
Sí, les envío por el grupo de WhatsApp en un momento, chicos, el enlace y se unen todos los que gusten, ¿ya? Es todo, chicos. Nos vemos en un momento con quienes puedan asistir. Hasta la próxima.